tal, hermanos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. En este domingo, ya 8 de julio, estamos pasando ya a la segunda semana de este mes de julio. Y hermanos, seguimos todavía con el libro de Hechos y estamos viendo grandes cosas que están ocurriendo en la historia de la iglesia y que de una u otra forma siguen ocurriendo mientras pasamos por ese lapso, ¿verdad?, de la iglesia hasta que el Señor venga por su amada esposa que es la iglesia. Y hermanos, nos quedamos la semana pasada en lo que era el sermón de Esteban. Vimos los primeros 36 versículos. Fue un tema bastante largo. De hecho, como había mencionado, era menester haber hecho todo el capítulo, pero realmente sería muy agotador, sería muy cansado. Me hubiera tardado unas 2 horas, así que preferí seccionarlo, dejar la primera mitad para la semana pasada y ahorita estaremos concluyendo con lo que es el sermón de Esteban. Y solamente como para hacer un repaso y entonces de esa forma tener esa secuencia, vamos a ver qué fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿ok? Entonces vimos que el texto o el tema fue Esteban muestra a Jesús en toda la Biblia. Y Esteban comienza su discurso acerca o hablando acerca de la verdad. Y la verdad es que todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, apunta a Cristo. Y Esteban empieza con los patriarcas que son Abraham, que es Isaac y que es Jacob. Y él muestra cómo de un hombre de edad avanzada, que es Abraham, que era idólatra, que no tenía hijos, su mujer era estéril y estaba en la comodidad de su familia extendida, cómo entre todas esas cosas Dios le hace un llamado y pese a toda circunstancia o a todo pronóstico negativo, Abraham lo deja todo y, y toma sus cosas y se lleva a Sara, su mujer, a un lugar que ni siquiera él sabe cuál es. Dios únicamente le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te diré, pero no le dijo al principio. Así que sale Abraham con aquella promesa, no sabe dónde va a ir, no tiene todavía ningún hijo, pero sale confiando en Dios. Así que se nos muestra la fe de Abraham, la cual apuntaba a Cristo. Y Abraham tenía fe porque había creído a Dios, que de él saldría una gran nación. Pero sobre todo en su momento vendría, mis hermanos, el Mesías prometido, ¿verdad? De la línea genealógica de Abraham. Y mis hermanos, como ya hemos dicho, Abraham no tenía ningún mérito por haber sido escogido por Dios. Y ya dijimos que era un hombre de edad avanzada, idólatra, sin hijos, con una mujer estéril y estaba en la comodidad de su familia extendida. Pero Dios, que lo había escogido, y en el llamamiento a Abraham, Dios le dio la gracia y la fe para que Abraham dejara todo, creyera a Dios, al único Dios vivo, real, y se fuera. Así que Abraham tiene a su hijo Isaac después de mucho tiempo. Y luego Isaac tiene a su hijo Jacob cuando él es grande, el cual Jacob tendría a su vez 12 hijos, donde uno de ellos sería llamado José. Y ya vimos cómo así nuestro Señor Jesús fue rechazado por su pueblo, pues también José fue rechazado por sus hermanos, ¿verdad? Y fue vendido como esclavo. Y sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias complicadas y terribles, Dios estaba en control de toda la situación. Y a pesar de ser vendido por sus hermanos, José se mantiene fiel y se mantiene íntegro a Dios. De tal manera que en su tiempo José se vuelve la mano derecha de Faraón. Y es así que en los momentos de hambruna y cuando sus hermanos de José llegan a Egipto, José se revela a ellos como su hermano. Los perdona y salva al pueblo. Así como Jesús que fue vendido por 30 monedas de plata, es crucificado por los suyos y muere, pero Jesús regresa de entre los muertos porque Él es Dios. Y Él perdona a su pueblo escogido, salvándolo de sus pecados. Entre los cuales tú y yo estamos. Los que hemos llegado a Jesús por medio de la fe en su evangelio y el arrepentimiento de nuestros pecados. Y vemos que en la historia que está narrando Esteban, después de todo esto, que José, ¿verdad? Un tipo de Cristo, salva a la nación, se levanta un rey que no conocía a José y esclaviza al pueblo de Israel. De tal manera que entra en escena un hombre llamado Moisés, el cual fue llamado por Dios y era poderoso en palabra y en hecho delante de Egipto. Y sin embargo, Moisés toma la justicia por su propia mano,
matan a un egipcio, descubren su crimen y Moisés tiene que huir al desierto, donde los próximos 40 años tendrá que pasar por calor, por sed, sin hablar con nadie, solamente con las ovejitas, pastoreando las ovejas y perdiendo todas las cualidades que tenía como orador, como persona poderosa, dice el texto de Hecho y Palabras. Más sin embargo, durante esos 40 años, Dios estaría moldeando su corazón, quitando la vanidad de su corazón, sus áreas de grandeza, su poder para hablar. Y cuando finalmente Moisés ya no tuvo nada, Dios lo llamó y le brindó de su gracia. Y le encomendó una tarea para cumplir: salvar y rescatar a su pueblo prometido por la misma mano de Dios, al pueblo de Israel. Así que mis hermanos, hasta aquí quedamos la semana pasada. Eso fue lo que vimos la semana pasada y nos quedamos en qué pasará con Moisés. Pero sobre todo, qué pasará con Esteban, que está contando esta narrativa. Bueno, pues mis hermanos, ¿por qué no oras conmigo esta mañana? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, oremos y empecemos con ese estudio. Señor Dios y Padre Celestial, te damos en esta mañana las gracias porque tú eres bueno con nosotros y a pesar de que podemos ser tan pecadores, tan perversos, Señor, tan arrogantes muchas veces, tan orgullosos, Señor, tú te dignas a limpiarnos, Señor, tú te dignas a transformarnos, tú te dignas a usarnos, Señor, a pesar de nuestros pecados y nuestras debilidades, Señor. Te rogamos, Señor Jesús, que tú seas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente en esta mañana. Señor, que podamos poner por obra lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y Padre, aléjanos de todo aquello que nos aleje de tu santidad. Y sobre todo, Señor, que podamos ser santos porque tú eres santo, Señor Jesús. Te pedimos toda esta mañana en los méritos de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, podemos saber en esta mañana entonces lo que hemos titulado, y pues obviamente saben cómo se va a titular, Esteban muestra a Jesús en toda la Biblia, parte 2, ¿ok? Y vamos a leer desde el 35 hasta el 53. O sea, son bastantes versículos que una vez más dividí en dos partes. Así que leemos una parte de corrido y sin tropiezo y después analizamos, ¿verdad? Esa parte versículo por versículo, ¿ok? Pero antes de comenzar a leer, pues como ya dijimos, ¿verdad? Pues todo el sermón de Esteban está en todo este capítulo, pero a razones de espacio vamos a condensarlo en dos partes, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a leer por favor entonces ahora del versículo 35 al 43 y vamos a observar por favor cómo todo esto que Esteban sigue narrando, sigue proclamando, sigue predicando, una vez más nos apunta al Salvador, ¿ok? Entonces dice así, 35 en adelante. Este Moisés, a quien ellos rechazaron, o sea, el pueblo de Israel, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Rentán,
las imágenes que hiciste para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. Es una historia, hermanos, triste, pero yo me acuerdo muy bien de chico que yo me preguntaba, pero ¿por qué el pueblo de Israel, teniendo a Dios enfrente, vez tras vez y vez tras vez y vez tras vez, cometía los mismos pecados? ¿Por qué? Si tenían a Dios cara a cara. Estaba chico, era inmaduro, ¿verdad? Pero conforme fui creciendo, fui creyendo en el Evangelio, fui entendiendo las cosas, fui viendo mi propio pecado. Hermanos, no somos mejores que el pueblo de Israel. No lo somos. Porque aunque Dios estuviera aquí en medio de nosotros, visiblemente hablando, ¿ok? Porque Él está en medio de nosotros, seguiríamos metiendo la pata gravemente. Seguiríamos renegando de las cosas. Es por eso que necesitamos todos los días, hermanos, todos los días, predicarnos a viva voz el Evangelio de Jesús. Porque realmente lo necesitamos. Muy bien, vamos a ver el texto, mis hermanos, en esta mañana. Y vamos a empezar con el versículo 35 y 36, por favor, ¿ok? Versículo 35 y 36 que nos dice: está Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hay algo aquí muy interesante, hermanos, porque cuando Moisés, estoy adelantando un poquito a la historia, cuando Moisés comienza pues a hablar con Dios, está en el desierto, escribe la ley de Moisés, digo, es de Dios, pero se pone de Moisés porque fue el que la escribió. La historia nos dice que Moisés era un hombre muy manso, que no había hombre más manso en la tierra. Pero cuando lo vemos aquí en el texto que dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Hermanos, Moisés era un hombre seguramente aguerrido, era un hombre fuerte, de un fuerte carácter, era poderoso en palabra y hecho. Pero en esos 40 años que él estuvo en el desierto, que fue perdiendo cualidades, y, y uno dirá, pero si era poderoso en palabra, ¿por qué perdió cualidades en hecho? Hermanos, vamos a ponerlo de esta forma sencilla. Haz ejercicio por 2 meses, seguiditos. Al principio te vas a embarar, te van a doler las piernas, te vas a cansar. Después de 2, 3 meses, todos los días vas a estar haciendo ejercicio, vas a poder hacer lo mejor, sin cansarte tanto, sin adolerte, vas a agarrar condición. Después de 3 meses, deja una semana sin hacer nada de ejercicio y regresa a la segunda semana. Y me preguntas cómo te fue. Te va a doler todo. Y dirás tú, una semana por una semana. Porque es fácil desacostumbrarse de las cosas. Ahora imagínate 40 años, no en un palacio, en un desierto. No con sirvientes, sirviendo. No que le den de comer, él llevando ovejas a comer al pasto. No hablando con mucha gente, no proclamando, no dando buenos discursos. Callado. De repente, hey, oveja, ven para acá. Fa para acá. Se pierden cualidades. Y como ya dijimos, ahora Moisés estaba listo, porque con esa lengua torpe, con esa falta de confianza, con esa falta de valor, con ese cuerpo ya deteriorado por los años, no tenía otra que confiar en aquel que lo puede todo. Y no estoy diciendo con eso que todos tenemos que pasar por 80 años o 50 años o no tener nada para ser ocupados por Dios. No, hermanos. Es que muchas veces Dios tiene que llevarnos a ese extremo porque somos muy orgullosos, muy autodependientes. Pero si realmente llegamos al Señor con un corazón arrepentido y dispuesto a hacer su voluntad, no tendremos que pasar por ese desierto. Pero tú tienes que tomar esa decisión, esa determinación de, Señor, aquí estoy, úsame,
úsame en todos mis dones, con todos mis talentos, aún con mis dificultades, moldéame, Señor. Así que ese Moisés, a quien rechazaron, dice, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí hay un eco a Jesús, ¿cierto? José, el que fue rechazado por sus hermanos, hay un eco ahí con Jesús que fue rechazado por su pueblo. Moisés, a quienes fueron rechazados por su pueblo, diciendo, ¿quién te puso como gobernador y juez? Jesús, quien fue rechazado como Mesías, es el mismo que Dios envió para ser Señor, Salvador y Mesías. Todos los personajes, aún de una forma imperfecta, todos los personajes de la Biblia apuntan a Cristo. No a ellos mismos, apuntan a Cristo. Dice, es el mismo Dios que envió para ser gobernante, ya Moisés transformado, cambiado, usado por el Espíritu Santo, para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Alguna vez me preguntaron cómo yo definiría a Moisés. Moisés fue un hombre, yo dije, ¿verdad? Moisés fue un hombre que los primeros 40 años pensó que era alguien. Los siguientes 40 años vivió pensando que no era nadie. Y los últimos 40 años vivió sabiendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. De ese momento que Dios se le aparece a la zarza, comienza la travesía de Moisés. Llega a Egipto, hay un estira y afloje entre él y el faraón que no quiere dejar a su pueblo, cae una plaga, cae otra plaga, tercera plaga, vete, llévate a tu pueblo, mejor no, mejor sí, hasta que llegan las 10 plagas, la última plaga, la de los niños primogénitos que mueren por el ángel de la muerte, y ahí finalmente salen de Egipto. Y Moisés es el salvador de Egipto, es ese salvador que vendrá después, que es Jesús, que salvaría a el pueblo de Israel, no de Egipto, sino de sus pecados. Llegan al Mar Rojo, está todo cerrado, llegan los egipcios, pero aquí nos trajiste para matarnos. Moisés dice, vean lo que Dios va a hacer, abre sus manos, Dios hace un milagro, se abre el Mar Rojo y pasan en seco. Llegan al desierto y por 40 años Dios usa a Moisés para sustentar el pueblo en aquel desierto. Hermanos, vean todo lo que Dios hace con la gente que Él escoge, con su pueblo escogido, con aquellos que han tomado esa culpa por sus pecados, creyendo en Jesús y dejándose moldear por Él. Así que aquí está este tipo de Cristo que es Moisés, un hombre perfecto, un hombre que hizo muchas cosas, pero al fin de cuentas pecador, pero que al fin de cuentas apunta a nuestro Señor y Salvador Jesús. Yo no sé si ahora tú estás en un desierto, posiblemente sí, pero pregúntate, y yo leía algo, estaba viendo algo en mi clase de consejería bíblica que estoy llevando ahora. Hay gente que pasa por desiertos por, no sé, 5 años, 10 años, 20 años, porque Dios le pone esa prueba para que esa persona, ¿verdad? Confíe en su pecado, vea que no es autosuficiente y se deje moldear por Dios. Pero en algunas ocasiones hay gente que sale del desierto, pero sale con amargura, sale con frustración, sale con enojo. Y Dios tiene que volver a repetir ese ciclo hasta que la persona diga, Señor, está bien, no puedo más yo, hazlo tú. Moisés estuvo 40 años y cuando Dios le llamó, él obedeció. Recuerdo la historia de Ruth. No recuerdo de su suegra, perdónenme hermanos, Noemí. Noemí sale de Israel, regresa amargada, aun cuando ya había pan en Israel. Ella pasó por ese desierto de 10 años, donde murió su esposo, sus hijos, y regresa amargada. Pero Dios, a través de otra prueba de Ruth con vos, estando ahí, ella
entiende, ella ve que Dios es bueno, que Dios está moldeando su vida, está viendo que Él es soberano. Bueno, si tú estás, mi hermano, mi hermana, en ese desierto, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú me estás mostrando en este tiempo que tú deseas que yo cambie? Y cámbiame, transfórmame, moldéame, porque lo necesito. Muy bien, pasa conmigo por favor al versículo número 39 para leer la siguiente parte, 39 al 41, ¿ok? Perdón, 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre ustedes, hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Hermanos, ojo, ojo aquí, ¿ok? Aquí Moisés está profetizando a Cristo. Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Profeta, rey y sacerdote. Ese es Jesús. Fíjate el 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. ¿Sabes quién estaba en esa columna de fuego? Que era una columna de fuego en la noche y de humo en la mañana. Y aquel con el cual habló Moisés y le dio los 10 mandamientos. Sí, mis hermanos, era Jesús. Era la segunda persona de la Trinidad. Jesús está en toda la Biblia. Jesús estuvo ahí con Moisés. Jesús habló con Moisés. Jesús le dio la ley a Moisés. Y le mostró al pueblo de Israel que por los 10 mandamientos nadie puede ser salvo, porque tú y yo no los podemos cumplir. Requerimos al Mesías en aquel tiempo que iba a venir y en nuestro tiempo al que ya vino. ¿Ok? Así que encontramos aquí otra relación, otra referencia a Cristo. Versículo 39 ahora sí, al 40. El cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Escucha esto, y en sus corazones regresaron a Egipto. Ojo, no dice que ellos volvieron físicamente, en su corazón. Ellos estaban en el desierto, sustentados por Dios, con comida, con agua, con pan, pero su corazón y su mente, físicamente estaban ahí, pero su corazón y su mente estaban en Egipto. Ay, Moisés, estamos aquí en el desierto, sin agua, sin comida. Y recordamos en Egipto que teníamos las ollas de carne y de pepinos y de hamburguesas y etcétera. ¿A precio de qué? ¿De ser esclavos? ¿De vivir prisioneros? ¿De estar llenos de ídolos? ¿Llenos de dioses falsos? ¿No acaso habían clamado a Dios que les sacara de Egipto? Clamaban por una libertad, pero no por un libertador. Querían los beneficios del benefactor, pero no el benefactor. Y me temo, mis hermanos, que pasa mucho hoy en día, incluso en los cristianos. Señor, te pido que saques de mí esta angustia. Señor, te pido por favor que puedas tener el dinero para sostener a mi familia, una buena casa, que no tenga ningún problema. Y está bien que pidas por eso, pide por eso, pero no tienes ningún interés por Cristo. Tu oración solamente es dame, 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 dame. No le amas, no le glorificas, no le alabas. Es exactamente el mismo cuento, hermano, hermana. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Qué palabra tan fea.
y en sus corazones regresaron a Egipto. Dijeron a Aarón, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Ok, un poquito de contexto. Han pasado 3 meses de la liberación de Israel de Egipto. Y en aquellos 3 meses han ocurrido muchas cosas malas. Y Dios, vez tras vez, los ha perdonado, los ha sostenido, les ha mostrado que Él está con ellos. En el tercer mes, llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés sube al monte porque Dios le va a dar las tablas de la ley. Moisés tarda 40 días, ¿ok? Un mes y una semana. Y en ese mes y una semana el pueblo ya se está quejando otra vez. Y llegan con Aarón. Aarón, es que ese Moisés ya se fue, mejor ya se murió ahí, son 40 días, no ha comido nada. Mejor están ahí sus huesitos. Aquí estamos nosotros, esperando. No vamos a morir. ¿Quién sabe qué pasa con Jehová? A ver, Aarón. A ver, Aarón, ponte a pensar. Por favor, haznos un Dios para que lo adoremos. Así como en Egipto. Y vamos a decir que Él nos sacó de allí. ¿Qué tenía que haber hecho Aarón? ¿Reprenderlos? ¿Están locos? Moisés va a regresar. Moisés tiene que regresar. Si está allí ese tiempo es porque Dios así lo ha puesto. Tengan fe. Si Dios nos sacó de Egipto, nos ha sostenido por 3 meses, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Pero Aarón sucumbió a la presión de las personas y creó aquel becerro, aquel toro. Y cuando fue creado, todos dijeron, mañana celebraremos el día de Jehová. Jehová no está en ese ídolo. Jehová no está en ninguna, está en todas partes. A Jehová no lo puede representar con un ídolo ni con nada. Es Dios. Es espíritu. Y me da mucha... no sé si reír o llorar, ¿verdad? Pero llega Moisés y encuentra todo ese burullo, ¿verdad? Y le pregunta a Aarón, ¿qué has hecho? Dice, es que el pueblo me obligó, dice, y yo eché, yo eché el oro en el fuego y, pum, salió un becerro. Ay, por favor. O sea, Aarón, no inventes. Ni, ni un niño de 5 años se cree esa historia. Pero hermanos, ¿a qué voy con esto? Es triste, ¿verdad? Pero ante una sociedad progresista en la que vivimos, izquierdista, liberal, abortista, de ideología de género, de que todo se basa en los sentimientos y no ni siquiera en las ciencias que hablan de otra cosa. Muchas iglesias, incluidos muchos pastores, han sucumbido a la presión de la sociedad y se han hecho sus becerros de oro. Sí, no hay problema que se casen dos homosexuales si es amor, ¿verdad? No hay problema si hay humanismo en la iglesia. Tú puedes hacerlo. El aborto, bueno, pues no hay problema también. Total, ya dijo el Papa que no hay tanto problema. Es gay friendly. ¿Qué tanto? Hermanos, date cuenta de esto. En verdad, la sociedad tiene un poder de manipular y de presionar grandemente. Pero tú, ¿a quién le vas a ser fiel? ¿A Dios? ¿Al que te creó? ¿Al que te dio vida eterna por el Evangelio? ¿O a aquella gente depravada que va camino al infierno sin esperanza y sin Dios? Tú, más que hacerles caso, tienes que compartirles la palabra. No ceder a la presión.
si es que tú realmente has sido transformado. Aarón se dio a la presión. Y no digo que la presión fue pequeña, fue enorme. Todo el pueblo encima, como 2 millones de gentes. Pero más grande era el que estaba con Aarón, que era Dios, que el que estaba con el pueblo. Y es lo mismo con nosotros. El mayor problema de ahora como creyentes es que no decimos nada. Nos enojamos por la ideología de género, nos enojamos por los izquierdistas, nos enojamos por la cuestión del COVID, de cómo están manejando las cosas, pero no decimos nada. Y un cristiano callado es igual o peor que un pagano. Es que tenemos que levantar la voz. A veces me han preguntado por qué me pongo a debatir con tanta gente. Dice, es que es como tirar perlas a los puercos. Es probable, pero si tú no dices nada, tú con tu silencio estás aprobando las cosas. Y no es así, hermanos. Y si muchas veces vivimos lo que vivimos, es porque muchas veces Dios está probando nuestra fe. No porque Él desconozca la calidad de nuestra fe, porque Él está haciendo que tú veas si tu fe es verdadera o simplemente es una fe muerta o débil o una fe que necesita llegar una vez más a Jesús y pedir que sea renovada. Hermanos, yo creo que aquí hay mucho que pensar, bastante que pensar. Y Esteban está apuntando a muchas cosas aquí que no hemos tenido en cuenta. Esa fidelidad con Dios, esa fidelidad con Jesús, ese hablar las cosas que están mal porque están mal, hacer las cosas para su gloria. Así que, haciendo un becerro de oro, el pueblo se divide, matan a aquellos que siguen con su pecado, y después, por muchos pecados que ellos cometen, Dios no les permite entrar a esa generación a tierra prometida. Pero sigamos leyendo, por favor, para que no me extienda tanto, ¿ok? Versículo 42. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Rentán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Hermanos, seguimos con un pasaje muy triste, pero es un pasaje muy real, que a ti y a mí nos compete, porque no podemos juzgar al pueblo de Israel porque tú y yo tenemos la misma capacidad de hacer lo mismo. ¿Ok? Dios siguió con ellos, ciertamente, pero Dios los fue dejando, por así decirlo, fue dejando que su Espíritu Santo no los redargüira de pecado, porque ellos seguían en lo mismo. Y cuando leemos la historia de Israel, desde que llegan a Palestina, hasta los profetas, la historia se repite, vez tras vez. El pueblo hace lo malo delante de Dios, Dios los castiga, los disciplina, están por, no sé, 20 años, 30 años, 40 años siendo esclavos de madianitas, de los filisteos, de quien sea. Ellos se arrepienten, Padre, pecamos, perdónanos por favor. Dios manda un libertador, manda un juez, manda un profeta. Mientras está el profeta, el juez, el pueblo va rectamente, pero por aquí se muere el juez, vuelven a su pecado. O sea, repite y repite y repite y repite. Hasta que Dios dice, basta. Parte del reino, destruye el reino de Israel y los manda para Babilonia. Hermanos, la Biblia no es una historia de gente perfecta. Más bien es una historia de un Dios perfecto. Y que aún en su perfección y santidad tiene mucha misericordia, tiene mucho amor, tiene mucha gracia para la gente como tú y como yo, que cómo metemos la pata. Cómo decimos, Señor, esta vez es la última, por favor, perdóname.
rescátame, sácame de lo que estoy pasando. Y Dios, en su misericordia y su amor, te saca de tu problema, te restablece y ya que estás bien, repites lo mismo. Hermanos, hay mucho doblez en nuestra vida. Y hemos fracasado en no depender del Señor. El pueblo de Israel fracasó grandemente. Y hasta que no fue deportado a Babilonia, no dejó completamente su idolatría. Después de ahí, no volvió a ser idólatra. Tuvo otros pecados, pero no volvió a ser idólatra. Pero me temo que repetimos mucho tú y yo la historia de nuestras vidas. Estamos bien con el Señor, o aparentamos estar bien, hacemos lo que queremos, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de tener comunión con Dios. Tenemos problemas, uy, la Biblia aquí, y leo, y ayuno, y oro, y todo, y cuando otra vez Dios me restablece, regreso a lo mismo. Hermanos, ese orgullo, esa vanidad, esa altanería, esa vanagloria, no nos va a dejar llegar muy lejos. Y Dios va a tener que repetir ese desierto hasta que tú y yo completamente nos arrepentamos, dejemos el orgullo y entonces Dios pueda ponernos en el lugar que Él desea que estemos. ¿Ok? Así que hasta ahí, parte de la historia de Israel, parte del Antiguo Testamento. Y ya vimos aquí lo que corresponde a Moisés y su llamado, a Jacob, a Abraham, etc. ¿Ok? Ahora, la otra parte es donde vemos cómo Esteban, ¿verdad?, termina la proclamación al concilio de Jerusalén. Versículo 44 al 53. Y como ya dijimos, vamos a leer todo el texto y después vamos a desglosarlo, ¿ok? 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien edificó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? 51. Ustedes que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida de Jesús, del justo, del cual ahora ustedes os hicisteis traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Hermanos, este es la última parte de el sermón de Esteban. Y aquí corresponde, aunque ya vimos todo el Antiguo Testamento de lo que hicieron mal Israel, pero la de Josué, un líder excelente de Israel, y a la de David. Y después hecha, ¿verdad? Como quien dice, pues la hora de la reprensión, ¿verdad? Para ver si entendían, si hilaban la historia, el concilio, veía, tiene toda la razón Esteban. Aunque veremos más adelante que no fue así. Pero eso va a ser la próxima semana, ¿ok? Porque ahora nos compete ver solamente lo que es el sermón de Esteban. Entonces, versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta
los días de David. Moisés en un momento determinado muere. Es Josué el que llega a tierra de Egipto, a tierra de Palestina, perdón. Y Josué fue un hombre que, hermanos, amó profundamente a Dios. Su familia y él eran un modelo de una casa que sirve a Jehová. De hecho decía, hay un texto que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando habló con el pueblo dijo, si ustedes quieren adorar a otros dioses está bien, pero mi casa y yo vamos a adorar a Dios, ¿ok? Y me gusta mucho cuando en Josué capítulo 1 Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Y me gusta mucho este texto porque es básicamente cómo está en completo equilibrio lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Yo estoy contigo, Josué. Yo te voy a llevar, yo te voy a guiar, yo te voy a dar sabiduría, pero tú tienes que esforzarte. Tú tienes que ser valiente. Tú tienes que grabarte en tu memoria, escudriñar este libro de la ley de día y de noche para que hagas conforme está en él. No te vayas ni a derecha ni a izquierda. Léelo, estúdialo, conóceme. Esfuérzate y yo estoy contigo. Yo te doy sabiduría, yo te doy inteligencia, yo te doy gracia. Así que hermanos, uno no quita la responsabilidad del otro. Es que Dios es soberano, tiene todo en sus manos, no importa que yo peque, Dios me va a llevar a donde Él quiera. No, no hermanos. Tampoco es, bueno, pues si yo tengo la responsabilidad, yo leo mi Biblia, yo hago esto, otro, va a pasar todo bien. No hermanos, va a pasar lo que Dios quiere exactamente que Él quiera que pase. Pero tú tienes que ser fiel al Señor. Tienes que darle gloria a Él. Tu obediencia, tu responsabilidad no está divorciada de lo que ya Dios predeterminó para cada persona. Están mutuamente, mutuamente puestas, ¿ok? No lo entendemos porque no tenemos la capacidad mental, esa es la verdad. Somos seres imperfectos y pecadores, pero la Biblia nos demuestra eso y nos lo enseña. Tú eres responsable, Dios es soberano, ¿ok? Muy bien. Así que pasa Josué, pasan los jueces, un tiempo terrible para Israel porque la gente hizo lo que quería, hasta que viene un juez y los libertaba. El juez, pues, los gobernaba, el pueblo estaba bien, el juez moría y la gente hacía lo que quería. Hay un texto que dice en Jueces que en aquel día cada quien hacía lo que bien le parecía. Y exactamente, mis hermanos, vivimos en un tiempo similar. Cada quien hace lo que se le pega la gana. Pero sigue habiendo un Dios que está en total y completo control de las cosas. Y Él tiene a sus escogidos en cada rincón del planeta. ¿Ok? 46. Llegamos con David. Y David halló gracia delante de Dios. Fíjate, David halló gracia. No porque fuera bueno. David no fue bueno. Fue el mejor rey. Pero un padre para llorar. Pero David halló gracia porque Dios lo escogió. Punto. Y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Dios de Jacob, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Muy bien. David fue, hermanos, un excelente estratega militar. David fue un excelente rey. Yo creo que no ha habido otro rey mejor que él, ni siquiera Salomón. Pero como dijimos, como padre era un desastre. Un hijo que mató a otro, un hermano que violó a su hermana, un hijo de David que le quitó el trono, o sea, mal como padre. Sin embargo, se nos dice de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios, en el aspecto de que él
buscaba complacer a Dios. Cuando se equivocó se arrepintió. Tuvo sus defectos como todo el mundo, pero aún así David también apunta a Cristo como ese rey perfecto, completamente perfecto, lo cual David nunca fue. Así que David también, ¿verdad? Señor, yo quiero edificarte tu casa, tu templo, ¿verdad? Para que esté tu morada. Dios no le permite porque dijo, tú no puedes hacerlo, David, porque tú has derramado mucha sangre. Sin embargo, David busca todo para hacer el templo y se lo encomienda a Salomón. Y aquí nos dice el texto que dice, bueno, se hace un templo, ¿verdad? Vemos que lamentablemente antes de que Jerusalén, de que Israel cayera o fuera expulsado por ir a Babilonia en la deportación, debido al pecado constante del pueblo, vemos que Isaías ve cómo la gloria de Dios sale del templo y nunca más vuelve. Dios está en todas partes, hermanos. Dios es omnisciente, es omnipresente. De hecho, dice el texto, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Él abarca todo el universo. ¿No fue mi mano la que hizo todas esas cosas? O sea, el Señor con su palabra, con su poder, hizo todo el universo, todo lo que tenemos. ¿Qué le vamos a edificar? Nada. Regresando a lo del templo que habíamos dicho. Sale la presencia de Dios y nunca más regresa. Hasta que Jesús pisa el templo, lo pisa como 2, 3 veces. A la tercera vez sale de ahí y da su sermón profético a Jesús en el Monte de los Olivos acerca de la caída del templo de Jerusalén. Así como en el Antiguo Testamento su gloria había salido de ahí, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, una vez más la gloria de Jesús, Dios hecho carne, sale de ahí porque la gente seguía con su pecado. Porque la gente seguía pensando que por ser el pueblo escogido de Dios, podía hacer lo que quería. Y a veces como creyentes, mis hermanos, creemos que como somos creyentes, somos hijos del rey, no importa lo que yo haga, soy salvo, siempre salvo, puedo hacer lo que yo quiera. No, mis hermanos. El que tiene fe en Cristo, obedece su palabra, sus mandamientos, le da gloria a Jesús. Y el que obedece, da testimonio que ha tenido fe. Es que no puede ir separado, hermanos. ¿Cómo yo puedo decir, verdad, que yo soy, es un ejemplo, que yo soy un atleta de alto rendimiento y tú me ves en la semana tragando papitas fritas, ¿verdad? Refrescos, hamburguesas. ¿Y tú eres un atleta de alto rendimiento? Por eso es mentiroso. Es lo mismo un cristiano. ¿Cómo yo puedo decir que soy cristiano, pero vivo una vida peor que el diablo? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero ahí está el ejemplo. Ahí están las cosas. Así que Esteban ha terminado su sermón. Es hora, ¿verdad?, de la exhortación. Esteban dio en todo lo que ya vimos detalles precisos que Jesús ha estado en la historia. Fue visto como, estuvo como Moisés. Obviamente no fue Moisés, pero digo que Moisés apunta, ¿verdad?, a Cristo. Como José, su gloria en el templo. Jesús está en toda la Biblia, hermanos. Así que ha llegado el momento que tenga que dar firmemente Esteban para que esta gente agarre la onda, ¿verdad?, como decimos. Versículo 51 en adelante. Ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos.
Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Hermanos, duro de servir es algo muy fuerte. Es un cabezón, son cabezotas. Dice aquí, incircuncisos de corazón y de oídos. Hermanos, la circuncisión era el símbolo del pacto de Israel con su pueblo. Pero lo que eso apuntaba era que Dios iba a hacer un corte en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu oído, para que eso que te impedía ver la gloria de Dios, entender su palabra, tú lo pudieras entender. Jesús circuncida nuestro pecado, nuestro corazón para que podamos entender el Evangelio, para que podamos comprender lo pecadores que somos y entonces entreguemos nuestra vida a Cristo. Esta gente, mis hermanos, dice que son incircuncisos, tienen un corazón de piedra. No, están sordos, no oyen nada. Son cabezones. Ellos no están resistiendo a Pedro o a Esteban o a Juan o a cualquier cristiano. Están resistiendo siempre al Espíritu Santo. No quieren saber nada de Jesús. Está ahí en la Biblia, pero no quieren saber nada de Él. Pero ojo, ustedes lo hacen como hicieron vuestros padres, o sea, sus antepasados. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hermanos, ve la historia de los profetas mayores y menores, cualquier profeta, acabaron mal, acabaron muy mal. Isaías se cree que lo metieron en un tronco hueco y lo cerraron vivo, o sea, pues, imagínate. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Otra vez, toda escritura apunta a Cristo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. ¿Por qué? Al no creer en la palabra, no creyeron en Jesús. Así que traicionaron la palabra y asesinaron a Jesús, el justo, el cual los profetas habían profetizado. Vosotros, los fariseos, escribas, el concilio, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Mis hermanos, son palabras muy duras. ¿Qué es lo que este concilio tenía que haber hecho ahí? Pues caer de rodillas. Caer de rodillas y decir, Esteban, tienes toda la razón. Ese sermón de toda la escritura está apuntando a Cristo. ¿Qué hemos hecho? Hemos pecado. Y sabes una cosa, mi hermano, hubiera habido suficiente gracia y perdón para ellos. Eso es lo peor. Que si ellos se hubieran arrepentido, hubiera habido gracia y perdón y transformación para sus vidas. Mira, ni la peor persona está tan lejos de poder ser salva. Pero si no se arrepiente y no cree en Jesús, va a morir en sus pecados. Así que mi amigo, mi amiga que nos ves en internet, yo no sé tu vida, posiblemente te han predicado el Evangelio muchas veces y seguramente te has burlado. Ah, eso no es para mí, no pasa nada, Dios es amor. No, mi amigo, mi amiga, no te vayas sin Cristo. No te vayas sin Cristo. No seas como aquellos fariseos hipócritas. Ese concilio que tenía la ley, que leyó la Biblia y no conoce a Jesús. Jesús vino a morir por los pecadores en esa cruenta cruz. Murió y resucitó porque Él es Dios. Es el Evangelio, son las buenas noticias, que tú, a pesar de ser nada, de ser pecador, puedes tener la vida eterna por Cristo. No te vayas sin Cristo. Y si tú y yo
ya tenemos a Cristo, pero seguimos en aquel desierto, o vemos que nuestra vida está en pecado, que no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado, arrepintámonos y creamos en Jesús. Renovemos nuestros votos a Él y sirvámosle como es debido. Ora conmigo esta mañana. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia y tu verdad es para siempre, Señor. Padre, gracias por ese texto que nos apunta indiscutiblemente a Cristo, Señor. Señor, te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Señor, que tú cambies nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Si estamos en aquel desierto sin saber por qué, Señor, muéstranos el área de nuestra vida que tiene que ser cambiada por ti. Sácanos del desierto renovado, Señor. Y aquellos que no tienen a Cristo, te suplicamos por sus vidas para que puedan llegar al conocimiento de la verdad que solamente viene a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos que bendigas nuestra semana, que nos proveas del alimento diario que requerimos y que todo lo que hagamos sea para ti. Porque todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, este sermón como el anterior fue de mucha bendición, de mucho desafío a mi vida y espero que haya sido también para ustedes. Nos vemos el próximo domingo y vamos a ver qué pasa con Esteban en esta historia. Dios les bendiga.